Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está, gente linda? Hoy martes 28 de noviembre, apenas pasadita las 22, abrimos el capítulo número 20, creo que es, de El espejo. Un ratito en el aire para mirarse, un ratito en el aire para reflejarse y poder comprender algunos aspectos de nuestra personalidad, de nuestras actitudes, que a veces los vivimos casi inconscientemente, sin darnos cuenta. Y la intención del programa es comprenderlos, dar un poquito de luz para poder elegir y manejarlos mejor, ¿no? Y día a día la vida pasa y nos vamos encontrando con días diferentes, días que fluyen de una manera excepcional, que uno siente que no tiene que hacer nada, que todo encaja, y días que se traban, que parece que le faltan lubricantes, que todo nos sale mal, ¿no? La intención es ver de estos días que salen mal, vieron que a veces se generan diferentes situaciones, diferentes, ¿por qué no heridas emocionales? ¿No? Porque hay actitudes de mis compañeros de trabajo o de la gente de mi familia que molestan, que hieren, que traicionan, que frustran, que decepcionan, ¿no? Pérdidas, abandonos, mentiras, situaciones desagradables. Todos estos producen internamente situaciones de falta de confort, de angustia. ¿Qué hace cada uno con este dolor? Hay gente que busca, mediante el llanto o el enojo, reconocimiento y compensación de esas situaciones que nos hacen mal. Y a veces, si usamos estas situaciones o este reconocimiento o esta expresión de nuestro enojo como aprendizaje, generamos un cambio para que desaparezca el dolor, ¿no? O sea, si hay una relación con un compañero donde tuve un conflicto, mediante la charla y la expresión de lo que me hizo daño, lo que no me gustó, llegamos a un acuerdo y se solucionó el conflicto, desaparece el dolor. O si hay una traición o si hay un problema con mi pareja, mediante la conexión y el reconocimiento de ambos del problema, muchas veces se supera la situación y se está mejor. Se dice que a la luz de los conflictos, cuando una pareja o un vínculo soluciona un conflicto, se traba cada vez más fuerte la relación, ¿no? Los conflictos solucionan porque son oportunidades de cambio. Entonces, cuando uno tiene heridas emocionales, llora, se enoja, reclama, utiliza el reconocimiento y la compensación como medios para solucionar y desaparece el dolor, cambia, no quedó ninguna cicatriz, pero sí quedó un aprendizaje. En cambio, si frente a estas situaciones de dolor pasa el tiempo y sigue estando presente el dolor y sigue estando presente la situación de daño, tiempo digo, un mes, 2 años, si se instala este llanto o este lamento como manera de resolver las situaciones, se perpetúa el dolor. Y esto es lo que llamamos posición de víctima. O sea, cuando la herida del pasado justifica que se sufra en el presente. Y el presente, todo el presente y todo el entorno es culpable de mi sufrimiento. De esto vamos a hablar hoy, de la victimización. Bien, menudo tema, el de víctima. Ya la palabra suena mal, ¿no?
Conectémonos con la definición de víctima. ¿Qué queremos decir con víctima? ¿Cuál es el encuadre desde donde vamos a pensar a la víctima? Víctima es alguien que sufre un daño personal. Puede ser fortuito, o sea, al azar, o por culpa de alguien. Un robo, un abuso, una catástrofe de la naturaleza. Esa es una víctima real. De esta víctima no vamos a hablar, ¿sí? De este ser que tiene determinadas características reales porque sufrió un daño objetivo, no vamos a hablar. Vamos a hablar de aquella posición en la vida que toma estas características pero que no le pasa nada real y objetivo, no le pasa la catástrofe ni el daño real. O sea, vamos a hablar de una manera de interpretar lo que nos pasa en la vida. Una postura mental en donde las situaciones de la vida se interpretan como una agresión y se culpa al entorno de lo que le pasa. O sea, es como si se vivenciara todo lo que pase como una agresión que es inexistente esta agresión y se responsabiliza al entorno o a los demás de lo que pasa. Esto es la víctima. Una persona que cree que todo le viene desde afuera. La suerte, la mala suerte, lo bueno o lo malo, siempre viene de afuera. Obviamente, desde esta posición es muy difícil sentirse bien. Vamos a ver qué pasa con la persona que se siente víctima o las personas que están en torno a una víctima, ¿no? Siempre en psicología hay grados de victimización. Todos en algún momento pasamos por una situación de víctima, porque los niños son víctimas. Los niños, por su vulnerabilidad, son muy propensos a sentirse víctimas. A medida que uno va creciendo, va dejando esa posición porque va tomando más poder y más responsabilidad, ¿no? Pero levemente, en situaciones de conflicto, por ejemplo, nosotros nos podemos sentir víctima. Un chico de 13, 14, 15 años que la mamá le pregunta, ¿cuándo tenés prueba? Ah, no sé, el profesor no me dijo. Esta es una posición de víctima, porque en realidad él, como el profesor no le dijo, él no tiene nada que ver, ¿sí? Con saber cuándo está la víctima, cuándo está la situación, ¿no? Esto es leve. Una novia le pregunta al novio, ¿vas a venir a visitarme hoy? Y el novio le dice, no, la verdad estoy cansado, trabajé todo el día y encima me queda un trabajo de la facultad por hacer. Nos vemos mañana. Bueno, deja, no importa, yo ya sabía que me ibas a responder así. Total, ¿a quién le importa si yo me quedo sola? Total, me voy a dormir sin comer. Hay una posición en donde se está percibiendo como agresión lo que el otro hace o dice. Todo es percibido como una agresión para la víctima. Si viene alguien y me muestra tal vez sus zapatos nuevos o algo que se compró, qué suerte, qué lindo, vos que podés. Esto también es percibido como una agresión. Yo no puedo, vos podés. Esto es leve, hasta trasladarse o a una victimismo crónico, que está en un extremo, que es una postura en donde la persona se muestra como indefensa, genera culpa todo el tiempo y así manipula al otro. Es como una violencia silenciosa. En general, cuando en una familia hay una persona en posición de víctima, es muy tóxico. Y ya vamos a ver por qué. O sea, vamos a ver algunas características de las personas que se instalan en posición de víctima. A veces tenemos algunas de estas características porque rozamos en no querer reconocer las causas de por qué nos sentimos así.
Veamos con cuál se identifican. Mientras más de estas características tenemos, más víctimas nos sentimos. A ver, la víctima suele decir algunas frases, ¿no? Dentro del discurso de la víctima encontramos frases como: los demás no me entienden, todo me pasa a mí, no hay derecho, yo no tengo suerte, me lastimaron, me dejaron, me chocaron, se perdió. O sea, la víctima siente que nada tiene que ver con lo que le pasa. Todo lo que le pasa tiene que ver con el afuera. La culpa y la responsabilidad es del entorno. La víctima no dice directamente lo que desea, sino que lo expresa mediante quejas y sufrimiento. La víctima, hasta que siente que su felicidad o su infelicidad depende de los demás. Además, siente que la maltratan generalmente. No tolera las críticas, porque la mínima crítica la siente también como un ataque o como una falta de afecto. No expresa mensajes directamente, sino que sus mensajes son indirectos, gestuales, ¿sí? Y de incomodidad. Le cuesta mucho mostrarse feliz y se regodea mostrando su drama. Siempre está contando un drama. Busca mucho provocar preocupación en los demás. Y siempre cree que la que más sufre es ella. Es más, su fortaleza es este sacrificio. Y tiene que ser admirado por el otro, ¿no? O sea, y la víctima siente que ese sacrificio que lo hace por el otro necesita la admiración, porque el sacrificio está elevado a la categoría de virtud. Es una virtud sufrir. No, en realidad la víctima nunca busca otra posibilidad. Siempre se queda con esto de no poder. La víctima no puede desear, no asume su responsabilidad, no ve otra alternativa. Está como entregado, ¿no? La víctima siempre busca dar lástima y llamar la atención para ser apañada y protegida. Después vamos a ver por qué le pasa esto, ¿no? La víctima siempre elude la responsabilidad personal. Nunca tiene nada que ver con la causa de las situaciones. No reconoce su parte en la situación. Omite detalles objetivos cuando cuenta algo. Cuenta solo la parte que le favorece y crea situaciones o fundamentaciones de fantasía. En realidad, proyecta, porque se conecta solo con lo que siente. Por ejemplo, yo conocí a una chica que contaba que había tenido varias parejas, pero no sabía por qué siempre la abandonaban. Si ella era buena, si era dulce, si cuidaba al otro, si nunca era agresiva. Y ahondando y preguntándole por qué, realmente ella no sabía. Cuando empieza a contar su historia, recién al rato, a las 2 horas de estar hablando, cuenta que un pequeño detalle: ella no quería tener sexo, no practicaba el sexo con sus parejas. O sea que ella había omitido su parte de un detalle que era fundamental para la historia. En realidad se sentía como víctima, como que le estaban haciendo algo, la dejaban, sin darse cuenta que ella colaboraba, que tenía que ver con esto. Este es el problema de la posición de víctima, que la gente que está en esta actitud psicológica se cree que en lo que piensa, cree que no tiene que ver con lo que le pasa, que todo le pasa a ella, que la agreden, que los demás tienen intenciones de agredirla y que ella no hace nada. Es como un niño que no ve su parte. Ahora vamos a ver
por qué se llega a esto, ¿no? La víctima siempre sabe lo que pasa, acusa, juzga, hace juicios como si tuviera el saber, ¿no? Como si fuera la poseedora de la verdad. Y desde ahí mira al otro. Y obviamente desde esta posesión del saber aleja al otro. No tiene empatía, no se pone en el lugar del otro. Y lo que peor le pasa es que siempre queda sola, se siente un vacío. Porque cuando el otro, la gente que rodea a la víctima, se siente tan cansada de sentirse juzgada o sentirse culpada, se va alejando. O sea, las personas que encontraron o que adoptan esta forma de resolver o de interpretar la realidad, cada vez provocan más lo que quieren evitar, provocan más soledad, más aislamiento. ¿Qué es lo que quieren evitar? Justamente, quieren evitar protección y no lo logran. O si lo logran, es simplemente por poquito tiempo. Además, siempre buscan alianzas y conspiraciones contra el victimario. Siempre buscan un responsable del por qué no. Ellos no son. Siempre buscan a alguien a quien acusar. Y están encontrando dentro de las familias o dentro del vínculo de los grupos donde ellas están, generar un chusmerío, peleas, enfrentamientos, separan, busca poner en contra o a favor a las personas y no colaboran para solucionar un conflicto, sino que justamente lo fomentan la discordia, la desunión, el desamor. Yo he visto madres, padres o hermanos, por ejemplo, pero más madres, que van a la casa de uno de sus hijos, de José, y hablan, se hacen la víctima y hablan de mal de Pedro, el otro hijo, ¿no? Y cuando van a la casa de Pedro, hablan mal de José, del otro hijo. Esto intoxica los vínculos, separa las relaciones y genera una tensión permanentemente. A veces tratando de acercarse, de generar una conspiración para sentirse más patológicamente, enfermamente más cerca de la persona con la que está. Esto realmente genera mucho dolor y desunión. Además, otra característica de las personas que están en esta posición es que justifican todo lo que piensan. Como siempre tienen razón, lo justifican con fantasías o con recortes de frases célebres o con películas. Inventan. Otra característica fundamental es que su deporte preferido es la queja. Se quejan todo el tiempo y a veces la queja no tiene nada que ver con la realidad. Solamente se conectan, porque el que se queja se conecta solamente con la parte negativa de la realidad y solo con esto. Y transmiten a través de la queja una exigencia hacia el otro. Si le traen un regalo, el regalo, la verdad, no era lo que estaban esperando. Y esto genera una tensión y una exigencia al que le trae el regalo o al que le trae algo. Siempre están en este lamento. Y el lamento y la queja no están intentando solucionar nada, porque no piden ayuda. Porque pedir ayuda significa reconocer que hay algo que tienen que cambiar, que hay algo que ellos están haciendo para generarse ese descontento, para generarse esta sensación de infelicidad, la cual ellos creen que le viene de afuera. ¿Conocen a alguien así? ¿Se sienten un poquito identificados con alguna característica? Ahora
dentro de un ratito voy a hacer un mini test de 4 o 5 preguntas para que veamos con cuántas características, cuánto de victimismo tenemos en nuestra vida. A ver, otra característica principal importante, ¿sí?, de la persona que se victimiza es que proyecta todo el tiempo su agresión. O sea, que lo negativo lo necesita ver en otra persona, entonces busca culpables. Y además no son capaces, no pueden hacer una autocrítica sincera, no pueden reconocerse, porque confunden responsabilidad con culpabilidad. Entonces, cuando van a conectarse con su responsabilidad, sienten tanto el dolor que lo tienen que proyectar afuera. O sea, que la victimización es como una declaración de inferioridad ante el otro. La víctima se define como derrotada. Entonces, no puede disfrutar, no puede tener ningún triunfo, porque es una entrega de poder personal. El otro sí puede hacerme bien, pero puede también estar bien. Yo no puedo ni reconocer lo positivo, ni tampoco hacerme ningún beneficio. La víctima no puede. Pero ¿por qué se sostiene la victimización? Porque nadie sostiene ningún sistema sin tener un mínimo beneficio. En psicología se llama beneficio secundario. ¿Saben cuál es el beneficio del victimario, de la victimización? Es no ser responsable de nada. Es no hacerse cargo de ninguna situación, ni de un esfuerzo, ni de algún error, de ningún error. Y además, es inhibir al agresor. En el momento en que alguien lo va a acusar o lo va a demandar de algo, automáticamente se ponen en esta posición de yo no fui, yo no tengo nada que ver, y generan culpa y tensión en el otro, y esto inhibe la agresión. El que con razón le iba a hacer algún tipo de reclamo o algún tipo de demanda, se bloquea y se siente mal y no sabe por qué. Esto es levemente y es momentáneo, porque cuando esto pasa una o dos veces, ya uno o tres o cuatro, porque la posición de víctima es una posición que perdura en el tiempo, ¿no? Estos rasgos, uno ya los identifica, entonces empieza a alejarse. La víctima siempre termina sola, porque cae esta posición en donde la gente le tiene lástima y la contiene como si fuera un chico, porque de eso se trata, ¿no? La víctima se ha quedado en un periodo de infantilismo. O sea, vamos a ver las causas. ¿Por qué en realidad una persona adopta esta posición en donde todo se siente como viniendo desde afuera y como una agresión intencional? Porque es como un estancamiento, una fijación en una etapa infantil. Los niños son los que en realidad no tienen responsabilidades personales, ¿no?, de sí mismos. Los padres son los que asumen la responsabilidad de sus hijos. Pero los chicos, lentamente, a través de la maduración, van reconociendo sus responsabilidades. Ustedes saben que un bebé cuando nace, ni bien nace, porque en el vientre materno no tiene ningún tipo de necesidad, pero ni bien nace, el bebé tiene frío o tiene hambre o tiene algún tipo de carencia o necesidad. Y esta carencia es vivida desde afuera. O sea, si tengo hambre, el hambre me viene de afuera. Y si mi mamá me da la teta y me da la leche calentita que me sacia el hambre, la teta viene de adentro, es mía. O sea, nosotros cuando somos chicos
lo malo viene de afuera y lo bueno viene de adentro. Y el camino de reconocimiento que el dolor también puede venir de adentro, la capacidad o las acciones que causen dolor también puede venir de adentro mío. Se va aprendiendo con el tiempo. Uno se va responsabilizando de sí mismo y va tratando de manejar y de proveerse lo que necesita para amenguar el dolor. Con la madurez se va haciendo cargo de uno mismo. Pero esto es un camino, un crecimiento. Yo les cuento que hay personas que se quedan fijadas en esta etapa, en donde no pueden reconocer que si les duele algo, ellos tienen que ver con eso que les duele. Entonces, la víctima no reconoce, son niños grandes y siguen proyectando en el afuera el malestar que sienten de adentro. El afuera les duele adentro. Si me duele, es que me lo hicieron. Esto se siente mucho y en las relaciones de pareja se siente muchísimo, se observa muchísimo. Que él me hizo, ¿no? Por ejemplo, una persona que está estancada en este papel, si termina una relación y de pareja, suponga, ¿no? Y no quería terminarla, la culpa es tuya, él me dejó, él me abandonó, él hizo. Si en realidad llego tarde a algún lugar, ¿no? En el trabajo, y es porque el tránsito, había mucho tránsito y no llegué, es por la lluvia, es porque tuve que llevar a mis hijos, no es porque en realidad yo no me sé organizar, no es porque en realidad yo fui el impuntual, yo tengo un problema, no. Y si de afuera le insisten, pero escúchame, llegaste tarde, pero vos qué tuviste que ver, pero vos no me entendés que en realidad es el tráfico, es la lluvia, no, está claro que vos no me entendés. Se siente como una agresión, cualquier tipo de demanda de reconocimiento, ¿no? Es como que siempre la responsabilidad es de afuera. Son egocéntricos, porque los niños son egocéntricos. Y mis necesidades están primeros que las del otro, pero no son conscientes de esto muchas veces. Se enojan cuando las expectativas que tenían no se cumplen. Si yo estoy esperando que la persona haga determinada cosa y no lo hace, siento, si estoy en posición de víctima, que es mala por esto, ¿no? O sea que son personas que sufren por experiencias del pasado no superadas, porque tal vez en algún momento de su niñez, dado a su vulnerabilidad, se han sentido víctimas, han sido víctimas a lo mejor de algún maltrato o de algún abuso emocional y, ¿por qué no?, de algún abuso físico. Entonces construyeron una autoestima baja, entonces no tienen confianza en sí mismos, entonces necesitan permanentemente la protección, porque no aprendieron a que ellos solos pueden. Y descubrieron un beneficio con esto de estar en situaciones de víctima. Y el beneficio es que no se tienen que hacer cargo de nada. O sea, mostrarse débil, sin poder, maltratados, pobrecitos, es evitar asumir responsabilidades, es que la gente no me exija, es buscar el apoyo grupal, porque la gente, frente a alguien que lo ven indefenso, al principio buscan protegerlo, después ya no. Es inhibir el agresor, es siempre andar buscando padres y madres.
que al sentir el dolor creemos que viene de afuera. Hay que ver cuánto, ¿no? Continuamos charlando acá en el espejo sobre las víctimas y sobre cómo salir de esta posición que no nos deja relacionarnos sanamente, no nos deja conectarnos con el otro, en definitiva, ¿no? Y recibimos algunos mensajes, ¿no? Que creo que no dije. Cualquier mensaje, cualquier opinión que nos quieran dar, pueden mandarlos por Facebook a FM 95.3 El Espejo, y así lo charlamos y nos nutrimos de su experiencia, cómo están escuchando el programa, cómo les sirve y qué nos pueden aportar. Orlando Díaz dice: hola, qué buen programa. Tal cual describiste a las víctimas es mi ex. Me volvió loco y terminé yéndome de la relación sintiéndome malo, una mala persona. Y me costó mucho tiempo darme cuenta que no era yo así. Un beso. Sí, Orlando, realmente cuando uno está con una persona que permanentemente está exigiéndote que te hagas cargo de todo, y no siendo cercano, no pudiendo tener empatía, no pudiéndote poner en tu lugar, y si lo hace con un intento de manipularte o manipular al otro para obtener su propio beneficio, ¿no? A veces es inconsciente esto, a veces las víctimas están enfermas y a veces se dan cuenta pero no saben cómo hacerlo de otra manera. Pero el que entabla una relación con una persona que se victimiza siempre termina sintiéndose que hace todo mal, sintiéndose que es poco, que hace poco, sintiéndose cada vez más inseguro de lo que la relación o lo que puede llegar o de sí mismo, lo que puede llegar a ser. Así que realmente lo mejor que uno puede hacer, si es que la persona no puede llegar a reconocer que tiene este problema y que tiene que empezar a trabajar con esto, es terminar la relación. Esto sí está en relación de pareja. Si uno tiene una persona dentro del contexto familiar de sangre, es más difícil. Otro mensajito nos llegó de Berito, que nos dice: cuando salimos de la posición de víctima, ¿llega la empatía? ¿O puede existir empatía en la posición de víctima? Bien, Berito, tiene mucho que ver esto de ponerte en la posición de víctima y no ser empático. O sea, la empatía bien entendida es ponerse en el lugar, entender al otro y desde allí comprender y acercarse al otro. La empatía acerca. En cambio, la persona que está en posición de víctima no puede ponerse en el lugar del otro porque no se tiene que defender. En realidad, la víctima se está defendiendo del otro, entonces se aleja y no puede comprender. El otro es un agresor. Entonces, bien, cuando uno sale de la posición de víctima y asume su propia responsabilidad, se acerca al otro y el otro se siente o lo siente más cercano. Realmente, para ser más empático, para acercarse emocionalmente, uno tiene que salir de la posición de víctima. Tal cual es así, ¿no? Porque no se hace responsable de sí mismo, sino entonces no puede amar y no puede sentir ni darse cuenta sanamente, ¿no? Sin manipular al otro. Bien, mandamos un
Un saludo a Cristian y a Jimena, que nos escuchan mucho, nos escuchan siempre. Bien, ahora hagamos ese mini test que les decía, que son nada más que 5 preguntitas. Tengo otro mensaje, me parece, ¿no? Que me llegó recién. A ver, es de Pablo el mensaje, ¿no? Y Pablo nos dice: la victimización la sufren más las personas que rodean a la supuesta víctima que la propia víctima, porque por momentos te hace sentir culpable. Y sí, yo creo que la persona que tiene dentro de sus vínculos cercanos una persona que se hace la víctima y que está permanentemente generando culpabilidad, tiene la verdad que sufre mucho, la padece, pero la víctima también la padece, porque las víctimas se creen que realmente no las quieren, se creen que no tienen lo que merecen. Entonces, es un sufrimiento para ambos, ¿sí? Es un sufrimiento porque no se encuentra cómo conectarse, porque como no hay empatía, como decimos, no hay comprensión, hay mucha distancia y hay temor a relacionarse, pero se sufre de los dos lados. Ahora sí, vamos al test, perdón. A ver, contesten sí o no a las siguientes preguntas. Esto es un mini test, es para rastrear, ¿no? ¿Cuánto tenemos de victimización? ¿Sentís frecuentemente que te engañan? 2. ¿Utilizás dentro de tu discurso frases como vos me sacás lo peor de mí, me sacás, te tuve que gritar porque no te callabas, vos me podés, mirá lo que me hiciste hacer, yo no quería terminar así, vos me obligaste? Si usás alguna de estas frases, pon un sí. A revisar si se están haciendo cargo de todo lo que les pasa en la vida, si se están pudiendo implicar, si se están pudiendo reconocer qué están haciendo para que la vida les vaya como les vaya, en los conflictos que tengan. Si tienen menos de 2 sí, realmente están conectados con la responsabilidad, están reconociendo lo que les pasa. Vamos a ver algunas formas de victimizarse, ¿sí? Ahora que hicimos el test. Por ejemplo, una forma es: lo hice por vos. Yo me sacrifiqué por vos y vos me pagás así. Es decir, esto genera mucha culpa, es como decía Pablo, esta frase tal vez dentro de lo que es la dinámica de la familia tiene que estar esto que yo hice, aunque vos no me lo hayas pedido, ¿no? O sea que la persona que se victimiza no se hace cargo que si yo di algo fue porque yo lo quise, no se lo tengo que cobrar al otro. Otra forma de victimizarse es: mi dolor es más grande que el tuyo, mi sufrimiento es mayor que el tuyo. Imagínense en un diálogo, supónganse, entre una mamá y su hija. Y la hija le va a contar: mira mamá, ¿sabes qué? Te quiero contar, me acabo de separar de Marcos. Ay hija, cuánto lo siento, pero mira, lo mío es peor. Tu padre nunca me escuchó, nunca me quiso, me engañó y yo sigo con él. Y yo me pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de que ella siga con él? La víctima
es la que va a un velatorio donde tienen poco contacto con el difunto y llora más que los seres queridos, porque el dolor siempre es más grande, porque busca llamar la atención. Otra forma de victimizarse es tirar la toalla antes de subir al ring, ¿no? Simbólicamente. Es cuando frente a una tarea que tienen que hacer, ya sea ir a pagar un impuesto, ya sea dar un examen, o ya sea aprender a manejar o cualquier cosa, no lo puedo hacer, es muy difícil para mí, no me dejan. Siempre hay una descalificación, ¿no? Porque la víctima se descalifica, habla mal de ella misma. Y otra forma es la descalificación. Soy un tonto, todo me sale mal. Se critica porque no asume lo que hace y además para que no lo critiquen, ¿no? Para que los demás asuman lo contrario, tal vez. No, si vos podés, no, ¿por qué te hablas así? Otra forma de victimización es usar el dolor como carta de presentación, ¿no? Ni bien conoces a alguien, y atenti con las personas que conocemos en pareja, yo sufrí toda mi vida. Los hombres me engañaron toda mi vida. Yo les di todo y ellos no me entendieron nunca. Desea despertar en el otro un sentimiento de cuidado para salvarlo, para despertar en que yo le voy a dar eso que nadie le pudo dar. Ahora, nada habla de lo que hizo esta persona para generar que nadie le entendiera o nadie le engañara, ¿no? O que todos le engañaran. Y otra forma de victimización es cambiar el eje. Cuando alguien le marca un error a una persona en posición de víctima, se pone a llorar o se pone mal. Entonces despierta en el otro la lástima y el otro para de no exigirle, ¿no? Es como, en realidad, es como sentirse como que le hizo mal, ¿no? Culpable siempre. En realidad, estas son formas de victimización, formas que adoptan las personas que no pueden reconocer su responsabilidad. Vamos a ver cómo vamos a dar alternativas para salir de la posición de víctima, porque en realidad desde acá, desde el espejo, lo que queremos es generar alguna chispita para que encienda el fuego y el combustible del cambio. De víctima pasemos a protagonistas de nuestra propia vida, porque la víctima siempre es espectador. Entonces, vamos a hacer como dos columnas. Una, la que se victimiza, y la otra, la que se protagoniza. ¿Cómo tendemos al cambio, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para salir de esa posición? Las víctimas reaccionan ante las situaciones que le pasan. No pueden hacer otra cosa. En cambio, el protagonista elige cómo actuar en las situaciones. ¿Ven la diferencia? La víctima se queja, se conecta con lo negativo, siempre está descontento. El protagonista comunica lo que necesita, pide el cambio, porque no le gusta, porque tal vez haya una situación a que cambiar, pero no se queja, sino que comunica un cambio. La víctima culpa al otro y hasta a sí mismo. Siempre está la culpa de los demás, siempre está la culpa dando vuelta. El protagonista encuentra una solución, busca una solución. La víctima siempre tiene un tono así como pesado, lastimoso, o grita, o se enoja. Los protagonistas tratan de mantener la calma y de estar seguro para reflexionar. La víctima justifica lo que hace. El protagonista posibilita, elige las posibilidades. La víctima dice no puedo, entrega el poder.
El protagonista pregunta, ¿qué más puedo hacer? Busca qué más puedo hacer, hasta las últimas consecuencias. Busca oportunidades, busca creatividad. La víctima critica por atrás, arma alianzas. El protagonista va de frente, es asertivo, trata de decir, de hablar con la persona en cuestión y habla de sí mismo, no habla del otro, habla de lo que hizo bien y mal, de lo que siente, pero habla de sí mismo. En la víctima sus estados de ánimo son los que determinan sus acciones. Si está enojado, tiene acciones de enojado. Si está bien, sus acciones están bien. El protagonista trata de separar sus acciones de sus emociones. Mira, estoy enojado, pero voy a hacer tal cosa. Trata de que sus emociones no tiñan todo el tiempo sus reacciones. La víctima se mira al ombligo. El protagonista da, sirve, es más empático, se conecta con el otro. La víctima siempre evita el riesgo, siempre está en la misma zona. En cambio, el protagonista enfrenta el riesgo, se anima al cambio. El protagonista siempre está comprometido con no perder, siempre no quiere perder. En cambio, el protagonista está dispuesto a perder y vive el compromiso y está comprometido a ganar, pero está dispuesto a perder. Es diferente, ¿no? Esta actitud que uno puede tener, activa, de empoderamiento, es muy diferente a otorgar siempre la responsabilidad y otorgar de alguna manera el poder, hasta la llave de la felicidad al otro. Siempre, ante una situación que me hace daño, pregúntense qué tengo que ver yo con todo esto, qué tengo que ver con lo que me está pasando. Puede ser que lo que me está pasando tenga que ver un poco en contacto con el entorno, pero también y seguramente tiene que ver consigo mismo. Le voy a dar un ejercicio que se hace mucho en Gestalt, ¿no? Ustedes quieren y se sienten mal, usen un changüí de 5 minutos frente al espejo para lamentarse. 5 minutos, háganse los pobrecitos, díganse, pobre de mí, que me pasó esto, que me abandonaron, que me dejaron. 5 minutos, permanentemente lamentense. Después de esos 5 minutos yo les digo que hasta se cansan de lamentarse, porque cuando uno se lamenta, se insulta. Entonces, hagan este ejercicio de autocompasión durante 5 minutos, una vez al día si quieren, solos, y después terminen. Después adopten el otro, la otra posición que yo les digo, de protagonistas, y pregúntense, mírense, ¿qué tengo que ver con eso? Con lo que me pasa. Dejen de insultarse. Ustedes pueden. Entonces, ¿cuál es la situación que me tiene tan mal? ¿Mi marido, mis hijos, mi trabajo, la vida? No es eso lo que me tiene mal. Soy yo misma la que me hago mal. Soy yo misma la que permito que me hagan mal. No es lo mismo decir me hicieron que decir me dejo hacer. Esta es la posición. ¿Y qué les voy a decir yo desde acá, gente? Tomemos la vida como un espejo, la vida que nos refleja, tomemos ese reflejo. ¿Qué nos dice la vida? Seamos protagonistas de la vida. Si tengo una situación que me hace sufrir desde hace mucho tiempo, es hora de liberarse de esa situación, de liberarnos de esta situación, de decir, ¿qué puedo hacer? Porque el dolor, recuerden lo que yo siempre digo, ¿no? Que el dolor es inevitable en la vida, pero es pasajero. En cambio, el sufrimiento
es optativo. Yo opto por regodearme en el placer de sufrir, en el morbo de sufrir. Cuando yo me estanco y me anclo, perpetúo el dolor y el sufrimiento, esto me impide seguramente poder estar bien. Por eso yo le decía a la persona que nos dejó el mensaje, decir que la gente que está rodeando a una víctima sufre más que la víctima. Yo creo que sufren todos, porque la que está en posición de víctima ya entregó todo el poder de estar bien, el poder de estar contentos, el poder de estar plenos. Ser víctima es opuesto a felicidad. Y la víctima tapa las heridas. Y la autocompasión, la lástima por sí mismo, nos atrapa a la víctima, las mantiene estancadas en el sufrimiento y no permite desplegar realmente bien lo que realmente somos o podemos llegar a ser. Sea lo que sea, lo que te haya pasado o lo que nos haya pasado en el pasado, no le demos el poder de definirnos, de someternos y de determinar toda nuestra vida. Poseemos tantos recursos, gente, para solucionar. Siempre hay miradas nuevas, hasta neuronas nuevas. Ya se sabe desde la neurociencia que si uno busca soluciones, se generan nuevas neuronas para poder tomar, responsabilizarnos, para poder hacernos cargo de todo y cada cosa de lo que nos pasa en nuestra vida y de la manera en que nos pasa, elegir qué hacemos con aquello que nos pasa. La lástima por uno mismo es muy destructiva y es muy adictiva porque da placer de zafar en el momento, de asumir una responsabilidad, pero nos separa terriblemente de la realidad, nos separa terriblemente del amor, nos impide amar, nos impide intimar, nos impide construir. Entonces, dejar de culpar al otro por lo que nos pasa es el primer paso importante para liberarnos, para pasar del pensamiento negativo a la acción. Dejar de ser espectador y pasar a ser protagonista de nuestra vida es el paso fundamental para dejar la victimización. Los que se victimizan no son el actor principal de su película. Hacernos cargo de lo que nos pasa, de la propia vida, de las heridas que nos causaron, porque alguien nos causó las heridas, pero las heridas hoy ya son mías y solamente sé yo y puedo yo curarlas al sol, sacarlas, mostrarlas, decirlas, reconocerlas. Vean, gente, las situaciones como oportunidad de cambio, el dolor, las crisis como oportunidad de cambio. No nos conformemos con vivir lo que nos tocó, sino que diseñemos nuestro futuro y hagamos realmente realidad todo aquello que deseamos. Pero para desear, para descubrirnos qué somos capaces y cómo hacerlos, necesitamos hacernos cargo de quienes
salís, llévanos. Vivila.